Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Garín y funjo como gerente de enlace comunitario del Puerto Rico Public Health Trust. Con el Hurricane Hub, un programa del Public Health Trust y la colaboración de Project Hope, tenemos nuestra tercera edición del Proyecto ECO, dirigido a la salud mental y resiliencia de los primeros respondedores y líderes comunitarios. Un proyecto ECO es una comunidad de aprendizaje donde todos enseñamos y todos aprendemos. Tenemos un panel de expertos en salud mental y estaremos presentando un caso de la comunidad que queremos que ustedes, los participantes, puedan involucrarse y buscar soluciones y aprendizajes. Agradecemos por favor que si pueden llenen el estudio de necesidades que está en la pantalla. Además, van a estar enviándolo en el chat. Si no pueden escanearlo con su celular, pueden ir al chat y encontrar el link, darle copy-paste en su pantalla para que puedan llenar. Agradecemos que sus micrófonos estén en mute. Si tiene preguntas, recomendaciones, pueden ir a la parte de abajo de la pantalla donde dice participantes y le dan la opción de raise hands. Siempre que vayan a hablar, agradecemos que se presenten para beneficio de todos. Valoramos las opiniones y les recordamos que siempre se deben hacer con mucho respeto. Nuestro equipo que nos acompaña hoy, quienes estarán asistiendo en los elementos técnicos y de evaluación, quisiera que se presentaran. Liz Mariel, si estás por ahí y te puedes presentar. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por esperar y unirse a este eco. Mi nombre es Liz Mariel Tirado. Soy la coordinadora junto con Melanie del Hurricane Response Hub y aquí le estaremos dando apoyo. Muchas gracias, Liz Mariel. Melanie. Hola, buenos días. Mi nombre es Melanie Rodríguez y soy coordinadora del programa de Hurricane Hub. Gracias, Melanie. Fernando. Muy buenas tardes, Fernando Pineda, director de Enlace Comunitario. Muchísimas gracias por esperar y les agradecemos muchísimo su paciencia. Gracias. Brian. Saludos, mi nombre es Brian Valentín, soy asistente administrativo del Puerto Rico Public Health Trust y estaré asistiendo con la parte técnica. Bienvenido. Muchas gracias, Brian. Elizabeth. Buenas tardes a todos, gracias por esperar, perdonen el inconveniente, ya estamos aquí. Soy la gerente de comunicaciones del Hurricane Hub. Muchas gracias a todo nuestro equipo por presentarse. Ahora voy a estar presentando a nuestros panelistas, quienes son Laura Arreguín. Ella es psicoterapeuta, life coach y maestra en liderazgo organizacional, conductora del programa de radio Avanza con Laura, creadora del método de autoconocimiento y crecimiento personal Avanza y autora del libro Avanza, fundadora y directora general de Avanza con Laura. Ay, Leslie, disculpa, no había visto que estabas conectada. ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, hola, bienvenidos a todos y discúlpame mucho para la tardancia. Esa fue mi culpa, actually. So, estoy aquí bien honesta. Discúlpame mucho y espero que es una sesión bien y vale la pena para esperar. So, gracias por su paciencia. Muchas gracias, Leslie. Pues seguimos con el doctor Miguel Marrero Medina, quien es gerente del programa de salud mental y apoyo psicológico de AmeriCares. El doctor Domingo Márquez, quien es el profesor asociado de psicología de la Universidad Carlos Albizu. Y la doctora Lisa Millán, quien es analista de planificación senior de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública del Departamento de Salud, y quien estará encargada de la presentación didáctica de hoy, titulada La planificación de salud mental en emergencias y desastres, con énfasis en la fuerza laboral. Doctora Millán. Está en mute. Saludos. Ahí está. Ahora. ¿Ya estamos listos para comenzar? Listo, vamos a comenzar la presentación. Yo había enviado a Leslie la presentación para que la proyectara. Perfecto. Buenas tardes a todos. Hola Yulisa, qué bueno verte otra vez por aquí. Sigo viendo caras conocidas y me emociona mucho que ya llevamos en nuestra tercera edición
y les agradezco mucho que sigan conectándose. Por favor, sé que nos conectamos tarde y les agradecemos que hayan esperado. Sigan escribiendo sus nombres, organización y correo electrónico o comunidad si es líder comunitario. Gracias. Okay. Pues buenas tardes nuevamente. Voy a comenzar con la presentación para el día de hoy. Como bien mencionó la compañera Gabriela, el título es Planificación de Salud Mental y Conductual ante Emergencias de Salud Pública y Desastres, ¿verdad? Hago el señalamiento, tiene que haber ocurrido una declaración de emergencia de salud pública o desastre. Próximo, cuando nosotros estamos pensando o visualizando, ¿verdad? Cómo es o por dónde es que debemos comenzar para iniciar lo que sería planificación, ¿verdad? Es importante tener claro unos conceptos. Si quieres darle uno más, Leslie, ahí. Lo primero es, ¿verdad?, que para simplificar, uno piensa que no, pero para simplificar lo que sería la coordinación de una respuesta, el enfoque debe ser all hazards. A eso me refiero, ¿verdad? Que es una misma respuesta para todas las amenazas. Inicialmente, en las primeras 72 horas, las primeras 96 horas, se supone que las acciones de respuesta de cada cual sean las mismas independientemente de la emergencia o el desastre. Que eso a veces, cuando uno lo tiene bastante claro, pues a veces ayuda a reestructurar, ¿verdad?, los esfuerzos y a organizarse más rápido luego de un primer impacto. Pero también lo importante del concepto es que la responsabilidad, se asume que la responsabilidad de la respuesta siempre inicia, ¿verdad?, a nivel local. Por lo tanto, es responsabilidad del nivel local. Esto implica que el nivel local debe, los planificadores de ese nivel, que sean municipios, ¿verdad?, o comunidades, deben entender las necesidades de esa población, las culturales, sociales y psicológicas, para entonces poder comunicarles cuando llegue asistencia o cuando haya que hacer un censo de qué quedó y quién está disponible y quién necesita ayuda. La respuesta estatal se integra a la estructura organizacional. A eso a lo que me refiero y quiero enfatizar es que la prioridad o la estrategia del Estado siempre debe ser aumentar, no sustituir las estructuras de servicios que ya existen. Es decir, uno llega a un lugar, uno verifica quién es el testado, quién llegó primero o quién ya está ahí, ¿verdad? Quién reside allí, y dependiendo de lo que se esté haciendo, uno se trata de integrar. Esto ayuda también a evitar duplicidad de esfuerzo, y realmente quien mejor conoce las necesidades de una comunidad, pues van a ser los residentes de esa comunidad, o sea que es bastante lógico también. También, antes de planificar, hay que considerar ciertos asuntos. Lo primero es que cualquier plan que se haga, ya sea a nivel individual, organizacional, no importa, debe incluir un componente de salud mental. Sabemos por experiencia que la mayoría de los planes de emergencia no contemplan el aspecto de salud mental, más allá de un número de teléfono o un procedimiento para contactar al 911. Fuera de eso, más allá elaborado, son bien pocos. Lo otro es, ¿verdad?, que para tú poder iniciar una planificación, primero tienes que aprender a identificar unas necesidades específicas, adiestrarte en eso, ¿verdad?, para poder entonces y consultar con esas comunidades que son vulnerables para entender de primera mano cuáles son esas necesidades específicas. Y lo otro que hay que contemplar es que la proporción de víctimas siempre de salud mental, ¿verdad?, que van a requerir algún tipo de asistencia va a ser mayor que cualquier incidente víctimas que presenten heridas físicas. Pero eso no significa, ¿verdad?, que todos van a desarrollar algún nivel de estrés postraumático, PTSD o burnout, aunque, ¿verdad?, se ha encontrado que antes de PTSD sí se observa mucho el burnout, la fatiga por compasión, y también se observa el estrés laboral, que es el otro concepto. Pero realmente, pues, no debemos asumir que todo el mundo va a necesitar un servicio. Y así, cuando uno tiene esos detallitos en mente, pues, puedes ir filtrando las acciones que entonces te
te correspondería realizar. Hay unos elementos que son claves, ¿verdad? Está el elemento 1, que es lo que debe hacer siempre todo el mundo. Estas son las primeras horas de un incidente, es la identificación de las necesidades de salud mental o conductual. A eso me refiero, a ir estableciendo un triage psicológico, ¿verdad? De cuando uno llega, pues, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero quién es el que necesita realmente acceder a un próximo nivel de cuidado versus los que necesitan es un contacto con alguna agencia o organización que les pueda suplir alguna necesidad. Tampoco significa que el que requiera un próximo nivel de cuidado, eso no significa que tiene que ir a un hospital psiquiátrico o a una facilidad hospitalaria, ¿verdad? Se pueden canalizar desde diferentes ángulos, lo importante es conocer qué es lo que existe en la comunidad. Y el otro concepto que se tiene que hacer es la vigilancia de los factores de salud mental, que eso ocurre, ¿no? Son varios, pero por ejemplo, incidentes de violencia, delitos tipo 1, tipo 2, llamadas a la línea Paz de AMSCA, reflejan, ¿verdad? ¿Cómo han organizado, o sea, el secuencial de lo próximo sería, ¿verdad? El elemento número 2, que ya es cuando se comienza a promocionar lo que es resiliencia y destrezas de adaptación o afrontamiento. Ahí se pueden proveer primeros auxilios psicológicos, particularmente psicoeducación, apoyo a la resiliencia comunitaria y capacitación para la resiliencia comunitaria, ¿verdad? Porque tenemos que capacitar. Ya cuando son intervenciones específicas, ahí es que se hace ese segundo triage, una segunda evaluación, un seguimiento, se pueden contemplar los diferentes referidos, podría tenerse que haber una intervención en crisis probablemente. También cuando ocurren eventos que implican, ¿verdad?, una amenaza a la mortalidad en masa, o implican un riesgo de mortalidad en masa, ya sea por epidemia, pandemia o cualquier otro evento atmosférico o natural, perdón, debo decir. Lo importante es saber que eso es un indicador, ¿verdad?, para otros desencadenantes de problemas de salud pública que van a ir ocurriendo. O sea, tan pronto existe esa amenaza o ocurre, ya eso implica que hay que estar moviéndose, hay que empezar a moverse rápidamente, aunque no te lo pidan, aunque no te lo digan, ¿verdad? Y lo otro es siempre conocer quiénes son los grupos de defensoría y tratar siempre de activarlos o contactarlos, porque la realidad es que cuando ocurre un desastre, es bien difícil, ¿verdad?, poder llegar a toda la población, satisfacer las necesidades de toda la población, es casi imposible. La definición de desastre básicamente implica eso, ¿verdad? No existen recursos para responder, eso es lo que significa. Pues sí es importante conocer dónde están estos grupos y quiénes son para que alertarlos, ¿no?, para que estén pendientes también y nos ayuden a hacer una mejor respuesta, ¿verdad? Evitar entonces un impacto mayor a la población en términos de impacto emocional. Continúa. Next. Ahí. Hay unas limitaciones de planificación. Siempre va a depender de la magnitud del evento y de la capacidad de respuesta. O sea, con qué yo cuento, qué yo tengo para iniciar esto. Siempre va a depender también de ese impacto grande y no se debe considerar que la respuesta de salud mental va a seguir un solo modelo, ¿verdad? Entender que es multimodal y que de verdad la última decisión relacionada al tratamiento definitivo de cualquier persona, ¿verdad?, debe ser tomada por un personal que sea clínico a su mejor juicio y según las mejores prácticas de la profesión, ¿verdad?, evaluando las circunstancias que presenta el paciente, la familia, el diagnóstico y las opciones de tratamiento que estén disponibles luego de esa emergencia, porque a lo mejor lo que necesitan no está inmediatamente disponible, ¿verdad? Eso es una de las limitaciones. Próximo es un diagramita que resume, ¿verdad?, en la literatura todo lo que impide una buena planificación de salud mental y continúa siendo, ¿no?, en este caso, continúa siendo las mismas limitaciones, o sea, no han variado mucho. Continuamos. Estas son acciones específicas que pueden ayudar, ¿verdad?, a aumentar el valor o la efectividad de un proceso de planificación. Lo primero es establecer unas líneas claras de comunicación independientemente de los protocolos que tenga cada cual. Identificar cuáles son los recursos que están disponibles, describir muy bien cuál es la capacidad de esos recursos, y cuando digo capacidad no es solamente competencias, capacidad,
de movilización de todos los recursos y para evitar duplicidad de esfuerzo, identificar las actividades que se realizan en las entidades después de una emergencia para ver cómo, ¿verdad?, se determinó la prioridad y cómo me puedo integrar, siempre discutir acciones concretas que protejan a las personas que se afectan, en este caso también económicamente, definir el rol y la responsabilidad de cada uno, unificar los protocolos de respuesta en la medida que sea posible, discutir estrategias para la atención de los primeros respondedores y manejadores, porque entendemos y lo comunicamos siempre, si no tenemos respondedores ni manejadores de emergencia, pues no va a haber una efectiva respuesta. Y asignar las tareas por tema o por área para cuando se dé este tipo de discusión en grupos de planificación, pues cada cual se puede integrar, ¿verdad?, a las áreas en las que domina. Voy a ir rapidito sobre esto. Adelante. Esto es el próximo slide, lo que busca es que, ¿verdad?, visualicemos que cuando están hablando de las fases de emergencia, realmente son 4 fases de emergencia según FEMA, ¿verdad?, el ciclo de manejo de emergencia, y ahí todas las posibles actividades de respuesta, de preparación, ahí es que se agrupa todo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que una termina aquí y la otra empieza aquí. Usualmente they overlap, o sea, intercalan, porque ya lo que es respuesta inmediata realmente, según, ¿verdad?, el área de manejo de emergencia, son las primeras 72, 96 horas. Todo lo demás es una respuesta extendida. Todo lo que te impacta inmediatamente en 24 horas, en 72 horas, ese es, ¿verdad?, el impacto inicial, y eso no significa que no va a ocurrir, ¿verdad?, una fase de recuperación y que a lo mejor todavía estás en respuesta, como pasó en el huracán María, que lo vivimos, que anuncian recuperación, pero todo el mundo decía, pero es que estamos en respuesta. Pero es que cada fase implica que hay unos acuerdos de colaboración y de compartir unos recursos. Si no declaran la fase, no se pueden acceder a esos acuerdos de colaboración. Continuamos. Entonces, pues para hacerlo acá, aquí sí me voy a detener un minutito, es simplemente, ¿verdad?, para que vean que por fase, que están las 4 fases de emergencia de FEMA, pero realmente son 6 fases psicológicas de los desastres. La primera es el predesastre, se caracteriza por que hay pobre percepción del riesgo, miedo e incertidumbre. Y si lo analizamos un poquito, recientemente, cuando existe la amenaza, ¿verdad?, de un posible riesgo de infección por COVID-19, pues al inicio la mayoría de las personas lo veían muy lejos, no había una buena percepción del riesgo. A medida que se percibe, aumenta el miedo y la incertidumbre. Importante aclarar, ¿verdad?, que en los desastres, cuando avisan y no avisan, generan algunas emociones un tanto características de cada una. Se traslapan también, pero se pueden distinguir. Por ejemplo, cuando avisan, la mayor parte de las personas va a manifestar en mayor o menor grado algún sentimiento de culpabilidad, ya sea porque no se preparó bien, tuvo tiempo, porque no lo anticipó o porque sobrevivió. Próximo sería la fase del impacto, que ahí lo que es, ya eso es como cuando ocurre inmediatamente, y entre esas primeras 72, pueden ser menos, se caracteriza por unas reacciones emocionales que son intensas. Al principio todo el mundo en shock, en pánico, confusión, incluso desconfianza en todos los esfuerzos que se hagan. Luego entonces se focaliza la persona y comienza lo que es la autopreservación y la protección familiar y también de los bienes, ¿no? Luego entonces, que en esta yo estoy segura que muchos de nosotros nos identificamos, que es la llamada fase heroica, es cuando sale, es corta, pasa bastante rápido, pero es la fase en la que todo el mundo sale, ¿verdad?, y quiere ayudar. Son los altos niveles de actividad, pero con bajos niveles de productividad. Mucha gente haciendo muchas cosas que siente que no hace nada. Hay sentimientos altruistas. El problema, ¿verdad?, con esto es que empiezan también las conductas de rescate que se inducen por la adrenalina, y esto lo que implica es que se va a afectar la evaluación individual y colectiva de los riesgos, porque todo el mundo, ¿verdad?, es una fase heroica. Y en esa fase, pues, nosotros nos caracterizamos bastante, ¿no? Continuamos. Ya la próxima fase es lo que se conoce como el honeymoon, luna de miel. Esta es una fase que dura bastantes semanitas. Es básicamente, se caracteriza por cambios dramáticos en las emociones,
pero es positivo, no es que hay mucho optimismo, se piensa que hay recursos para todo el mundo, hay una cohesión comunitaria bien bonita, existen muchas oportunidades, ¿verdad? Para establecer, este es el momento particular de establecer rapport con las poblaciones afectadas y para crear relaciones con los stakeholders si no se han hecho. En este momento, pues, no, todo el mundo quiere colaborar, pues hay que aprender también. Luego nos da bien duro, después de estar ahí, ¿verdad? Nos da bien duro la desilusión, que es cuando entramos en la realización de que la asistencia para el desastre va a ser limitada. Hay desaliento, hay estrés, hay reacciones negativas, cansancio, fatiga, inicia o relapsa, ¿no? Relapsa el uso y abuso de sustancias, hay sentimientos de abandono, particularmente en las comunidades, no se acordaron de mí, no nos han traído nada, aumenta la demanda de servicios de salud mental y conductual. Cuando la gente empieza a desilusionarse, ahí es que está el boom. Se observa el boom en las facilidades psiquiátricas, se observa el boom en todo lo que es servicios psicológicos a nivel local, comunitario, lo reportan. Luego entonces inicia lo que es la fase de reconstrucción o recuperación, que en la literatura realmente comienza después del primer aniversario del incidente o de la emergencia que ocurrió. Ya en esta fase existe un sentimiento general de recuperación, la gente empieza a adaptarse poco a poco a una nueva realidad, pero continúan unos procesos de duelo y de pérdida. Continúa. Próximo. Ahí. Eso es simplemente una grafiquita, ¿verdad? Para que podamos visualizar cómo son estas reacciones típicas, que no es exclusiva de los puertorriqueños nada más, ¿verdad? Esto es lo que ocurre realmente en todas las comunidades cuando son afectadas por un incidente o una emergencia en salud pública o un desastre. Lamentablemente, ¿verdad? Como observan, cuando te da la desilusión da bien fuerte. Y se afecta todo, ¿no? Se afectan los esfuerzos, se afectan la recuperación de muchas áreas. Es una fase dura, ¿no? Y ahí, pues, cuando estemos en esa fase, simplemente para que visualicen que cuando empiecen a escuchar la desilusión en las personas, pues ya saben que se espera un aumento en demanda de servicios. Próximo. Ahí yo simplemente, EI significan elementos esenciales de información. Parte de la planificación es aclarar qué es lo que yo voy a comunicar y a quién. No es de todo lo que yo hago, yo no voy a comunicar todo. Dependiendo de con quién es mi socio, quién es mi partner, es lo que yo voy a acordar comunicar. Por darle un ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad?, un comité de expertos en salud mental y conductual en emergencia y desastre que ayuda en lo que es planificación, y estos son algunos de los elementos que ellos determinaron que si ocurre un incidente declarado, ¿verdad?, donde se tenga que activar todo el mundo, pues que estos pueden ser algunos de los elementos. Si se fijan en el 4, ese siempre debe estar, estatus y disponibilidad de los recursos y equipos, siempre antes de uno arrancar a responder con quién yo cuento, qué yo tengo y cuál es el servicio que yo puedo proveer, ¿verdad? Ir haciendo ese inventario y comunicar ese inventario. Mira, tengo esto, tengo aquello, ¿verdad? Y nos vamos colaborando. También si hay problemas de infraestructura crítica, no tengo celular, no tengo email, se me cayó el sistema, no puedo procesar pago, no puedo hacer, comunicarlo, ¿verdad? Cosas que sean básicas. El número 10 es importante también. Cada cual, si tiene un plan, aunque sea un plan individual, un plan familiar o un plan del hogar, pero tú activaste ese plan, lo tienes que decir. Mis empleados activan o mi equipo activó, todo el mundo tiene su plan personal activado, todo el mundo tiene un plan, ¿verdad?, del hogar activado. Salud activó tal plan de emergencia, familia activó tal plan, porque no son todos. Si se fijan, todos se llaman planes, pero es para diferentes cosas. Pues es que hay que escuchar, y eso aplica en todas las jurisdicciones también. Escuchar, porque en lo que se habla se dice mucho. Lo que pasa es que las personas no están acostumbradas a escuchar lo que están diciendo.
y rápido atacan, ¿verdad? En la realidad de nosotros, rápido se ataca, rápido se ridiculiza, pero realmente en ciertas palabras están diciendo mucha información. Por eso es que hay que estar bien atentos. Continuamos. Prioridades de la planificación. Lo primero, ¿verdad? Que se había discutido, y esto es por darles un ejemplo, esto no es que estas son las prioridades para ustedes. Por darles un ejemplo, según el comité de expertos en el que nos estamos reuniendo, ¿verdad? Y que colabora el doctor Marrero también, ahí se ha comentado que se necesita, ¿verdad?, la mayor representación de los hospitales psiquiátricos para mejorar esos planes de acción, incluir como prioridad los refugios de menores y mujeres maltratadas, que se ha incluido, incluir los de envejecientes, personas sin hogar y pacientes con salud mental con trastornos severos, incluir en el comité también, eso es añadir, representación de NGO, que ya eso se logró, todavía no se ha añadido lo de medios de comunicación, incluir los pacientes que reciban servicios fuera de AMSCA, que AMSCA es como el equivalente de SAMHSA en Estados Unidos, es AMSCA, es la Administración, ¿verdad?, de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. Y entonces añadir mujeres embarazadas como parte de los grupos vulnerables que también se ha integrado. Continuamos. Quiero ir más rapidito. Voy a entrar en las que están a la izquierda, esas tres de la izquierda son las prioridades en planificación. Y las que están a la derecha, que son más cortitas, esas son las prioridades de la respuesta. Si ustedes observan, son cortas, pero cómo tú haces eso no es fácil, que a veces no es, son estrategias, lo que se recoge son estrategias en las prioridades. Continuamos. Ahí no voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero, ¿verdad?, si es preparación, por ejemplo, cuáles son las actividades que se pueden hacer para la respuesta de salud mental. Lo puse por fase de las emergencias de FEMA. Lo primero es que en preparación siempre tiene que haber un análisis de vulnerabilidad y riesgo de lo que sea, si es de tu organización, si es de tu comunidad, si es de tu municipio, pero ¿dónde está ese análisis de vulnerabilidad? Para saber, porque eso es lo que te va a decir a ti, ¿dónde es que están quiénes son los que no van a poder bregar? Y ahí, una vez tú tienes esos datos, tú entonces diriges tu planificación a los que tú sabes que van a estar desprovistos, porque ese análisis te lo va a dejar ver. Análisis de recursos por agencia, adiestramiento, todo lo que tenga que ver con los procesos y los sistemas de comunicación, tenerlo actualizado, mantener los situational awareness, que eso es conciencia de la situación, ¿verdad? Que todo el mundo esté en la misma página, que todo el mundo sepa cuáles son los objetivos de la respuesta, comunicar esas cosas. Ya cuando empieza la respuesta, mira, se achica un poco, pero es porque realmente tienes que hacer un montón de cosas. Pero si ya tú organizaste todo esto en preparación, es bien probable que te salga la respuesta y también la recuperación. Que se va a tardar un poco la coordinación, claro que sí, siempre va a tardar. Por eso es que se recomienda, ¿verdad?, que lo local siempre empiece primero, porque ya el Estado va a tardar más. Adelante. Estas son estrategias para la prestación, no voy a entrar en ello, es simplemente para que vean que todo lo que es prestación de primeros de auxilios psicológicos en emergencia y desastre también se pueden organizar por intervención temprana, intermedia o a largo plazo, y son mucho más de las que pensamos, y todas son evidence-based. So que cuando tengan tiempo pueden hojearla, buscar literatura y dependiendo, ¿verdad?, de lo que usted se sienta más cómodo y de su preparación también. Adelante. Continuamos. El rol lo dividí también por preparación, fase heroica y luna de miel y desilusión. Básicamente es lo que estamos haciendo ahora mismo en preparación, es educarnos, educar en salud mental en desastres, saber ser de respuesta, lo estamos haciendo, proveer adiestramiento, train the trainers, proveer procedimientos para referidos de emergencia, porque pueden cambiar, ¿verdad? Todo lo que se pueda anticipar se va atendiendo con educación mayormente y adiestramiento. Ya después pues se puede ir complicando, se va a ir complicando porque es más específico. Continuamos. Es que quiero llegar a otra parte. Predesastre, lo mismo, eso es la continuación. Podemos continuar. Ahí es la parte que quiero llegar. Primero, ¿verdad? Una pregunta.
Esta no es la última presentación, yo creo, pero está bien. Déjame ver si la tengo acá. Por eso es que estoy como que... Okay. Básicamente, hay unas tablas ahí y yo las reduje en una tabla. Lo que quiero ver es que vean que hay unas recomendaciones, lo que tienen ahí dice hacia la organización, voy a comenzar entonces con las recomendaciones a la organización. Antes de una actividad de emergencia, siempre lo que se recomienda es iniciar rápido la preparación de ese personal, si hay que comunicarle algo, si hay que cambiarle los turnos de trabajo, si hay que mandarlo a que prepare la casa, haga compra, ponga los paneles, y ir adelantando eso. Luego es comenzar la preparación organizacional y de los equipos de trabajo por turnos, ir organizando esos rosters, proveer seguridad para la seguridad de los familiares del personal, porque si no le proveemos algún, o considerarlo, porque si no lo proveemos, la probabilidad de que lleguen, ¿verdad? O de que se reporten después de desastre sigue disminuyendo. Tenemos que garantizar, ¿verdad?, un ambiente seguro para nuestros empleados personal y también sus familiares, considerarlo. Asegurar el apoyo social. Si continúa. Si continúo, proveer para la seguridad, ahí. Promover el trabajo, ya esto es para la misma organización durante. Promover el trabajo en pares o equipos, nunca permitir, ¿verdad?, que las personas vayan solas por asuntos de seguridad y por otras cosas también. Limitar los horarios de trabajo, no más de 12 horas se recomiendan. Sí, utilizar técnicas de manejo de estrés, mantener bitácora, importante siempre llevar bitácora a nivel organizacional, proveer apaciguamiento o diffusing al personal en la medida que sea posible, o proveerle una herramienta de automonitoreo para hacer triage, para uno ir observando cuáles son los niveles de estrés del personal antes de que empiece, ¿verdad? Porque tan pronto aumenta, hay que proteger a esa persona. Y luego después, cuando considerar, ¿verdad?, que tienen que bajar a regresar al hogar, y muchas personas piensan que cuando regresan al hogar ya todo se acabó. Lamentablemente hay que reconocer que en esta fase, después de una activación, por 2 semanas se va a sentir mucho estrés personal y probablemente tristeza, ¿no? Y es normal. Ya si es más de 2 semanas, pues no se considera normal. Continuamos. Si quieres pasa eso, porque eso ya en la presentación anterior ya yo lo había eliminado. Continúa. Bueno, al personal, si estamos en emergencia y no sabe por dónde empezar, piense en lo siguiente: asegúrese siempre de ser informado y actualizado regularmente, de la manera, ¿verdad?, oficial posible. Protéjase siempre, corrobore siempre las responsabilidades y canales designados para reportar, porque van a cambiar diariamente. Practique mentalmente su rol antes de llegar a un lugar, si va para una comunidad, si va por un hospital. Antes de llegar, vaya practicando el rol en el carro. No porque se quiera aumentar el estrés, sino porque se quiere anticipar posibles complicaciones. Comunicarse regularmente con los compañeros, tomar break, siempre tratar de limitar el tiempo y tratar de alimentarse nutritivamente y evitando la comida chatarra. Y tomando mucha agua es importante también. Pasa, que eso se ve algo, pero yo lo había reducido. Pueden pasarla. Bueno, es lo mismo. Exacto. Aquí es importante, ¿verdad?, que característico tratar de reconocer cuáles son nuestros síntomas de estrés, y como vamos a estar trabajando en pares, hablar con nuestros compañeros de los stress breaks. Cada vez que te vean colorada, sudando, hablando fuerte o lo que sea, que te digan stress break y te vas a tratar de retirarte y que tu compañero te supla, ¿verdad?, te vaquee. Tratar de no sobreidentificarse con el dolor y el trauma de los sobrevivientes. Si usted estuvo expuesto a un trauma o a una pérdida reciente en los últimos 6 meses, no se recomienda, ¿verdad?, que vayan a misiones de respuesta, pues, porque se va a exponer a más trauma. Continúa. Ya estas son las recomendaciones de la organización. ¿Ves? Importante el número 2. Primero, pensar en esto, en que cuando regrese va a estar deprimido por 2 semanas. Reconocer que aumentará su nivel de estrés
y conocer de antemano a dónde es que lo va a referir, tener todo eso claro a nivel organizacional para cuando eso ocurra los podamos proteger mejor. Continúa. Conservar siempre la energía, eso del personal, tomar tiempo alejado de la escena en la medida que sea, se pueden alternar las tareas. Si estás un día en un ambiente exhaustivo, trata entonces al otro día o 2 días después de estar trabajando también, pero en un área menos estresante. Utilizar destrezas para el manejo del estrés, como pueden ser las respiraciones profundas que a veces practicamos, y tratar de reenfocar en la integración con las familiares y las amistades. Continuamos. Y esto es bien básico, esto es una lista de posibles escenarios. A mí me gusta visualizar, es simplemente, por ejemplo, lo que es PIHCC, es Puerto Rico Healthcare Coalition, la Coalición de Servicios de Salud de Puerto Rico, COE Centro de Operaciones de Emergencia, en PI son Non-Pharmaceutical Interventions, Thoughts on Points of Distributions, que ahí es donde se distribuirían vacunas, por ejemplo. Ahí están las informaciones, simplemente para que veamos en todos los lugares que podríamos tener que colaborar. Continúa. Y lo otro, cuando uno refiere en un desastre, siempre que alguien exprese o presente desorientación, depresión significativa, ansiedad, condición mental persistente, dificultad para cuidarse de sí mismo, si verbaliza algún plan o pensamiento suicida u homicida, si se observa uso problemático de alcohol o droga, y si se observa también violencia doméstica, violencia sexual, maltrato de menores o de envejecientes, eso hay que referir. No debe, ¿verdad?, haber dudas. Continuamos. Y esos son, ¿verdad?, otros de los criterios para referir, que es básicamente la introducción que le hice en el slide anterior, pero más específico. Si se observan episodios de disociación, si hay una reacción inapropiada, si se observa que hay una repetición de ciertos rituales, si hay unos flashbacks, si hay síntomas psicóticos, bien importante también. Ya eso automáticamente, eso es un criterio para referir el próximo nivel de cuidado en desastre. Continuamos para acabar ya. Y por último, esto es simplemente un ejercicio que a veces yo hago, para establecer el procedimiento de referido. Siempre que uno va a responder a un lugar, es importante saber cuál es el patrón de referidos, quiénes están cerca, quiénes llegaron, quiénes están ofreciendo servicios, qué tipo de servicios y a quiénes le están ofreciendo ese servicio. Y hacer el ejercicio de si yo estoy en una escena y lo tengo que enviar a un cuidado ambulatorio, ¿verdad?, que no requiere hospitalización, que no requiere un cuidado parcial, ¿a dónde yo lo voy a referir? Si es desde un refugio o un Victim Information Center o un Family Center, pues lo mismo. Si tengo que de ahí a un ambulatorio, ¿dónde lo hago? Esto se puede hacer el ejercicio en planificación, pero realmente siempre que ocurre un incidente es que uno lo saca nuevamente, ok, ¿quiénes son los que están cerca? ¿Cuáles ambulatorios? ¿Quiénes son parciales? ¿Quiénes son? Y empezar, ¿verdad?, a hacer un patrón de referidos de esa emergencia. Continuamos. Entiendo, ¿verdad?, que ya acabó. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí. Muchas gracias, doctora Millán. Definitivamente yo creo que todos nos hemos visto en alguna de estas 6 fases psicológicos de los desastres. Creo que nos visualizamos ahí. Tengo aquí a Luis Rivera, que tiene la mano alzada. Así que Luis, sí, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis Rivera, de Negociado para Emergencia, Zona Mayagüez. Quiero añadir que aparte de esa información y que la doctora estaba explicando, en caso cuando hay una activación, aparte del COI central, también existe lo que son activados las zonas de parte de manejo de emergencia, las diferentes zonas, y en cada zona existe un integrante de cada agencia, de las agencias principales, que también son activados y están allí, como pues la palabra dice, activados por el tiempo que sea necesario, y se trabaje con la emergencia, o sea, que trabaja con uno directamente con ellos, caso que yo soy operador de radio. Y aparte de eso, quiero añadir que entonces se brinca lo que es la información de clave cuando se registra una emergencia y se va a vocabulario simple. Exacto.
No se puede Gracias. hablar en terminología, no se puede hablar en clave. Lo que se recomienda es lenguaje sencillo para que cualquier persona que esté en las comunicaciones no tenga dificultad en entender la magnitud de lo que está ocurriendo, pueda entender el mensaje. Gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, doctora Millán. Vamos ahora a presentar nuestro primer caso. El caso va a estar presentado por Elsie. Elsie. Hola, buenas tardes. Hola, Mi nombre es Elsie Benítez, soy la directora de Project Hope en Puerto Rico. Y el caso que les traigo hoy, es nuestro paciente, o en este caso, un trabajador de la salud, como nosotros. Es un doctor, es director de un hospital en el área oeste de Puerto Rico. Él está recibiendo un número alto de pacientes con COVID-19 y él se encuentra muy preocupado por su personal, porque su personal no tiene los elementos adecuados para proteger a su personal y brindar una buena atención a los pacientes. Cuando una organización sin fines de lucro llegó con una donación de EPP en español, equipo de protección personal, ¿no? En inglés con las siglas PPE, él se soltó llorando y se arrodilló frente al personal de la ONG, dando las gracias con este gesto. La respuesta del sentimiento humano ante la situación vivida de un impacto de una emergencia de salud pública que dura más de lo esperado, y la ayuda que se recibió en medio de la desesperación, que ahora se complica con la llegada de un nuevo terremoto. El sábado pasado, como muchos de ustedes sabrán, los que están en Puerto Rico y los que no, pues este sábado pasado tuvimos un nuevo sismo de 5.5 grados. Esta situación agrava el estado anímico del personal de salud y el estado físico de la infraestructura, una infraestructura que ya había sido afectada físicamente por los terremotos de enero del 2020. Este director médico pasa de ser el primer respondedor a ahora ser una víctima que busca y necesita la ayuda de otros primeros respondedores, tanto psicológicamente como con insumos de primera necesidad dentro del hospital. Entonces, la otra situación de aclaración es que en adición a no tener suficiente equipo de protección personal, también la otra situación que se ha dado es que él ya tuvo varias renuncias del personal clínico que por miedo al contagio del COVID y sin los equipos apropiados, han presentado su renuncia, lo cual complica la situación para él como director médico. Y las tres preguntas que quiero yo proponer al grupo, claro, ustedes pueden solicitar más aclaración del caso que podemos dar, pero también yo les propongo 3 puntos de análisis sobre este caso. Uno es, ¿cómo esta situación se pudo haber previsto con una buena planificación pre-evento? O la primera. La segunda es, ¿qué medidas de mitigación se pueden tomar ahora que estamos dentro del impacto? Nosotros como respondedores de primera línea, como organizaciones sin fines de lucro, ayudando a proveedores de salud. Y la tercera, ¿cómo prevenir más daño al prepararnos para la etapa de reconstrucción, que será también, perdón, está la alarma sonando de la alerta de nuestro curfew de las 7. Perdón, voy a repetir el tercer punto que propongo, que pensemos cómo prevenir más daño
al prepararnos para la etapa de reconstrucción que será también posiblemente afectada por la época de huracanes, que para nosotros en el Caribe comienza dentro de ya 3 semanas. A ver, lo abro entonces para Gabriela, si quieres decir algo, o lo abrimos para el grupo. Sí, mil gracias, Elsie. Me recuerda la presentación que conversábamos con el doctor Domínguez del rol dual y el doctor Miguel Marrero en las últimas ediciones del proyecto ECO. Luis, veo que tiene la mano alzada. Quisiera que primero los participantes hicieran las preguntas y hablaran, y luego entonces los panelistas. Así que Luis, si quieres hablar, y también tenemos acá un mensaje en el chat. De Radio Manuel Emergencia, yendo al tema que ella está trayendo y la situación, yo entiendo que la primera pregunta que siempre yo me preguntaba y siempre lo compartí con otros compañeros era que al momento de empezar la cuarentena, lo que el gobierno iba a dejar con permiso de trabajo eran los primeros que debieron haberle hecho la prueba, porque eran los que iban a empezar a trabajar con las otras personas que vinieran infectadas o vinieran con el virus. En el caso de mitigación, como es del oeste, yo soy del oeste, yo le voy a brindar a la señora Elsie que mañana ese director médico llame al 787-833-7272. Yo le voy a dar la información a mi compañero que está durante la mañana para que exista un enlace de mitigación con el personal de salud, que son parte de los coordinadores de la zona, y así empezar a trabajar cuál es la necesidad que él tiene y él pueda brindarle esa información a salud, porque yo sé que salud le va a estar pidiendo información de esas personas, posibles personas afectadas, para que entonces exista ese enlace y él pueda recibir la ayuda, tanto de posiblemente de esa cantidad o de la cantidad que le está haciendo, decir, pues mira, vamos a hacer un enlace con esta otra recursos que pueden ayudarte a hacerle la prueba o visitarlo o recibirlos en la oficina. Sabe que ella pues apunte el número, llame ya a las 7:30, yo lo voy a llamar al que está en la mañana, yo voy a decir, mira, te van a estar llamando para que haga un enlace de mitigación con el coordinador del Departamento de Salud. Y así se puede empezar a trabajar en equipo. En la tercera pregunta tengo que ser bien sincero, todos vamos a estar en estrés de ahora en adelante, tanto por la enfermedad y por la situación de los terremotos. Tenemos que empezar nosotros mismos a trabajar uno con uno mismo para entonces por nosotros poder darle la ayuda a todas las personas. Y es cuestión de nosotros, cada uno de nosotros, poner su granito de arena y prepararse mentalmente para poder ayudar a los demás. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Podrías repetir el número, por favor? Es 787-833-7272. 7272. Muchas gracias. ¿Algún otro participante tiene una pregunta, un comentario para el caso de Elsie? Jared dice en el chat, buen comentario, Luis. También tenemos aquí, pasando ya varios días y semanas, y entendemos que esto se extenderá, y cada uno de nosotros debemos ya estar con nuestro equipo y la familia, a nosotros en el trabajo nos han suplido, pero yo como persona responsable y querer seguir brindando mis servicios, me he equipado totalmente. Gracias, Jared, por su comentario. Pues ahora voy a abrir para que entonces los panelistas, doctor Miguel Marrero, doctor Domínguez, si quieren, Laura, por favor, Lisa, sí, por favor, tienen algún comentario para el caso de Elsie. Sí, yo voy a hacer un comentario en términos de los espacios de hospitales. Una de las situaciones que está ocurriendo, ¿no? Es el hecho de que de repente tienes un personal que no necesariamente tiene tanto adiestramiento en asuntos de salud mental, ¿verdad? Manejándose no solo a ellos, sino a personas bajo unas circunstancias particulares, ¿verdad? Que van a estar demostrando síntomas de ansiedad, etc. Y una de las cosas que se está hablando como necesaria es el hecho de revisar un poco la subcultura de los hospitales en términos de no rotar el personal y los turnos que son bien largos. Una de las recomendaciones que se está haciendo hace un tiempo y no necesariamente implementando es el comenzar a establecer turnos más cortos y rotar a las personas, ¿verdad? Para que estén más frescas
en términos de la cantidad de exposición que tienen. Y se puede hacer porque, ¿verdad? Estos turnos de 24 horas, de 12 horas, no son necesarios y se pueden, con el mismo personal se pudiera redistribuir. Gracias, Yo quiero, Gracias. bueno, no sé si se puede. Sí, claro, por favor, le iba a pedir. Yo voy un poco en la línea del doctor Márquez, y eso tiene que ver con que haya una planificación previa. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado no es de ahora, o sea, no es por el COVID, es algo previo, es que cuando se hacen los planes, yo usé una frase en el primer eco, y la voy a repetir, es que muchas veces lamentablemente hacemos los planes por cumplimiento. Yo cumplo y miento, ¿verdad? Yo cumplo con la papelería de hacer el plan, pero no creo un plan que sea realmente útil y práctico. Va al punto de que muchas veces tenemos el plan en el estante bien bonito por si vienen por si llega Lisa Millán con el equipo a revisar si lo tenemos, pero la realidad es que el plan no lo conocen, las personas no saben cómo funcionar. Y voy a ir más allá desde la perspectiva de salud mental. El esfuerzo que ha hecho, ¿verdad? La doctora Lisa Millán es un esfuerzo titánico por dar la guía y las bases de lo que deben ser esas guías de preparación de salud mental, pero según nos preparamos para la parte de infraestructura, también tenemos que prepararnos para la parte de salud mental. Existen centros, por ejemplo, que tienen apoyo en salud mental, quizás para los pacientes, clientes, participantes del centro, pero no hay absolutamente nada pensado previo a que venga la emergencia para ese personal que tenemos trabajando en esos turnos que, como decía el doctor Márquez, muchas veces son turnos larguísimos, así que decimos rol dual y es rol triple, o sea, los tenemos pasando la emergencia, los tenemos manejando los casos y los estamos quemando en dobles turnos, triples turnos si el próximo no llega. O sea, ya están quemados. Ya están quemados y los quemamos en las primeras 48 horas de la emergencia, ya quemamos el personal. Así es que... No, y Mayagüez hizo un estudio de eso mismo y salió que el personal clínico estaba en burnout antes de María. Sí, antes de María. Entonces, aquí el caso que presenta Elsie está muy bueno porque refleja una realidad que no es solo de Mayagüez, es de todo Puerto Rico. O sea, tenemos unas personas que venían con una crisis por el Zika, por la emergencia de cómo manejamos el Zika. No hemos terminado con los mosquitos cuando llega un huracán. No hemos puesto el techo cuando empieza a temblar el país. Y no nos hemos recuperado los temblores cuando estamos con una pandemia. Óyeme, se quema cualquiera. Entonces, si no estamos preparados previamente para este tipo de cosas, es más difícil aguantar el techo, evitar los mosquitos mientras redacto el plan de preparación. Así que creo que esta parte de preparar y tomar en consideración la salud mental, ¿verdad? La salud mental no solamente de mis pacientes, sino de mi equipo, de mi trabajo, de mi personal, es sumamente importante. Y que algo que yo quiero... Sí, disculpa. Él sí, dime. Que quería hacer énfasis en que esta situación no es única. La hemos visto en varios hospitales, la estamos escuchando a través de todo el territorio estadounidense, donde hay personal de salud que ha puesto su renuncia. Y es por el miedo, y el miedo que no se le ha dado atención al apoyo de salud mental que este personal necesita. Y como tú decías muy bien, Miguel, la falta de preparación, porque el plan de emergencia, ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos leído ese plan de emergencia y sabemos cómo acoplarnos? Una de las recomendaciones, porque uno escribe un plan de emergencia, pero el plan de emergencia no se queda ahí. Pasas a la segunda fase, que es la evaluación del plan y los ejercicios del plan. Si no se practica lo que se escribe, no importa lo que se escriba, no lo vas a poder coordinar. Por eso es, o sea, que si tú haces un plan, tiene que ir de la mano de un plan de evaluación y adiestramiento del personal que te va a colaborar o de los socios que van a estar colaborando.
Claro. Algo que nosotros hemos observado, por ejemplo, es que te dicen, ven para que me evalúes el plan. Pero ¿qué vas a evaluar del plan? Porque el plan tiene muchas secciones. Tú no puedes sacar a todo el personal para evaluarlo a la misma vez. O sea, ¿cuáles son los objetivos de hacer un ejercicio? Cumplir por cumplir, que eso es lo que ocurre, ¿no? Que te piden a última hora que evalúes un ejercicio porque tienen que entregar un documento, pero no se ocuparon de hacer un plan de adiestramiento anual o de validar el plan de adiestramiento anual. Todos los hospitales tienen en recursos humanos un plan de adiestramiento anual que tienen que adiestrar a su personal en todos los planes constantemente, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, probablemente está encasillado en alguna oficina de alguien que lo domina y no lo quiere practicar. Algo que, por ejemplo, sí se puede anticipar y que yo les recomiendo, la próxima vez que ustedes escuchen la WHO diciendo que hay una amenaza o un posible riesgo de una pandemia, es momento de empezar a hacer inventario. Si usted tiene una facilidad hospitalaria, es importante que usted vaya actualizando el inventario del equipo de protección personal, porque es una pandemia, lo va a necesitar y no lo va a conseguir. La WHO lo declaró en diciembre y la gente esperó a marzo para comprar las cosas, todo el mundo a la misma vez. Pues va a haber una escasez, ¿entienden? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Tú puedes hacer un plan, pero tienes que tener quiénes son los socios que van a jugar. ¿Cuáles son los objetivos de esa respuesta? Porque no puedes, el objetivo de la respuesta no lo vas a acaparar todo, ¿verdad? Hay mucha gente haciendo muchas cosas. Pues, ¿cuáles son los objetivos? Establecer los objetivos comunes. Adiestrar al personal en qué es lo que deben hacer, ¿verdad? Hay unas, en el manejo de emergencia siempre se habla, y lo digo, ¿verdad? Porque parte de mis 4 roles, uno de mis roles adicionales es manejadora de emergencia en la zona de Macao, cuando se declara emergencia, ¿verdad? Soy alterna en esa zona. Es bien difícil uno poder empezar de cero, ¿no? Pues sí es importante tener esos objetivos en común, identificar quiénes son los que conocen el plan y están adiestrados en el plan, porque las acciones inmediatas, no importa la emergencia, siempre deben ser las mismas. Tú las puedes ampliar, las puedes minimizar dependiendo, a lo mejor una emergencia que te afecte todos los recursos o todos los servicios, pero tú lo evalúas, eso se evalúa al momento, ¿no? Pero sí es importante ir tomando, ¿verdad? Ir haciendo ese plan de adiestramiento, quiénes están adiestrados, porque cuando ese plan sale, te dice la fecha y hora y todo que esa persona tomó el plan. O sea, yo me voy por eso, quiénes son los que están capacitados, y por ahí, ¿verdad? Intento avanzar. Muchas gracias. Tengo aquí en el chat que el doctor Rodríguez Orengo quiere hacer una pregunta. Doctor, ¿se puede, por favor, quitarse el mute? Creo que ya lo quité. Sí. Muy buenas noches a todos y gracias por participar en estas actividades que está desarrollando el Hurricane Hub dentro del Puerto Rico Public Health Trust. Y la pregunta que tengo es, ¿verdad? Que durante estos últimos años siempre hemos hablado de planes. Y en un Twitter yo mencioné de que lo que uno necesita también es voluntad para llevarlos a cabo, ¿verdad? Claro. Porque todo lo que dicen, el papel aguanta todo. Y uno hace el cumplimiento, eso me gustó, que de cumplir y miento luego para hacerlo. Ese te lo voy a coger, Miguel. Muy bien. Así que pero te voy a dar el crédito. Y lo otro que quería plantear y preguntar es si es la manera en la cual nosotros estamos haciendo estos desarrollos, estas estrategias, en términos en la cual vienen estas situaciones o los planes que vienen de una persona académica que la escribe en la universidad o en el CDC, baja hacia los departamentos de salud y llegan a la oficina cuando ese personal nunca tuvo nada que ver con el desarrollo de esa situación. Yo estoy de Antes acuerdo. de que empieces, Miguel, disculpe por interrumpirte, quiero agradecerle al doctor Rodríguez Orengo y quiero decirle que él es nuestro director ejecutivo de Puerto Rico Public Health Trust, así que para que le pongan cara a nuestro director. Gracias. Doctor Miguel Marrero, disculpe. Es que estoy totalmente de acuerdo y yo he visto 2 extremos, ¿verdad? Uno es el plan que se redacta por un académico, incluso muchas veces una persona externa a la organización, una persona muchas veces al centro, que puede ser un centro pequeño como un centro muy grande, una persona que no conoce
ni siquiera algo que se mencionaba ahorita por el doctor Márquez, que es la cultura institucional, que tiene mucho que ver con los procesos de respuesta en este tipo de cosas. Por el contrario, también tiene personal que es muy, muy, muy especialista en el área, pero es tan especialista en el área que volvemos a lo mismo, no cae dentro de lo que es la realidad de lo que se vive en la organización o la institución, las personas que trabajan. Entonces, para eso, uno de los ejercicios que se hace es, por ejemplo, el que hizo la doctora Millán para construir el suyo, vamos a crear comités que tratemos de ser representativos de la organización, ¿verdad? Y ese comité, que se supone que lo hay de hecho, cada organización es el que lo trabaja, y no solamente lo trabaja, lo revisa, porque una de las cosas que he visto en muchas organizaciones en las cuales he estado o he revisado, ¿verdad? He estado precisamente revisado, es que el plan tiene generalmente nombres específicos de tal persona hace esto. Se revisa por encimita, pero ya la persona no trabaja con nosotros y en el momento de la emergencia nadie lo hizo porque es que le tocaba a Juan Pérez y Juan Pérez hace 5 años no está con nosotros. Oye, se ha certificado el plan como que se revisó todos los años, pero si es que Juan Pérez ya no está aquí. Así que tenemos esos extremos de revisiones por cumplimiento nuevamente, de documentos redactados por cumplimiento. Así que yo creo que nosotros hemos tenido, decía Jorge, si no me equivoco anteriormente, que hemos tenido una preparación casi de doctorado en emergencias, pero muchas veces resbalamos, ¿verdad?, en el mismo sitio. Ya asumirlo como parte de como trabajamos con las finanzas, ¿verdad?, para las propuestas económicas para fin de año, para el año que viene, pues así trabajar con los planes. Gracias, doctor Miguel Marguerite. Nos había comentado que somos la Universidad del Desastre. Cuando él llegó a Puerto Rico ha aprendido demasiado del desastre. Así Es que Jorge, tiene la mano alzada, así que por favor. Así fue. O sea, la llegada a Puerto Rico se nos da como oportunidad desde María. Y nos dimos cuenta en el GFO, en el centro de convenciones, donde nos reúnen y nos dicen, el director de FEMA, y nos dice, ustedes son los únicos que van a estar preparados para la atención de un huracán de categoría 5, porque a partir de ese momento y de para atrás nadie sabía cómo responder. Así ha pasado. O sea, Puerto Rico se ha acostumbrado a ser bombero. Apaga sus incendios y se le van presentando. Nadie ha estado preparado ni psicológicamente, ni físicamente, ni con materiales para atender todas estas rosario de emergencias, y por eso yo dije, me siento afortunado de haber llegado a Puerto Rico porque me siento en la Universidad del Desastre. ¿Por qué me siento en la Universidad del Desastre? Porque estoy aprendiendo y con todos mis colegas puertorriqueños y de otras partes del mundo estamos aprendiendo con todos estos desastres donde no hay nada, no hay ningún plan, y los planes se hacen durante el camino y vamos improvisando, vamos aprendiendo, y por eso encontramos este médico en este hospital que agradece, llora, pero porque tampoco tiene un plan. A él le llegó el virus en marzo. Ustedes están hablando en marzo, pero el virus no estaba en Puerto Rico en marzo. El virus estaba desde enero. Y a nosotros empezamos a hablarle al Departamento de Salud que el virus, la licenciada Benítez, me acuerdo en una reunión, hablamos con el Departamento de Salud y lo único que nos dijeron es, esos enanitos verdes o esos marcianitos verdes no van a llegar aquí porque no hay vuelos de China a San Juan o de Wuhan a San Juan directo. O sea, no podemos seguir apagando incendios. Tenemos que prepararnos y tenemos una herramienta en este momento como este. Gracias. Tenemos también a Iris Morales. Iris, por favor, si puedes ponerte on mute, quitarle el mute. Yes. Buenas noches. Es que me surgió una curiosidad con el caso de la señora Benítez. Además de la frustración de este doctor por no tener esos materiales y todo lo demás, no sé por qué me surge la pregunta si él también está trabajando bajo un tipo de presión por la misma administración donde él está trabajando.
sea, ¿cuánta presión pueden estar recibiendo todos estos respondedores de emergencia de sus administradores para que sigan trabajando más allá de 12 horas o sin los materiales necesarios para poder laborar? Bueno, mire, yo les puedo decir que estos trabajadores, estos médicos, cuando nosotros solicitamos números, la respuesta es no nos autorizan a dar los números. O sea, para que Puerto Rico reciba la ayuda, necesitamos números reales. Los directores y todos los departamentos de estadística y donde se guarda toda la información no están autorizados por X o Y persona, desconozco totalmente, a dar los reales números. Entonces esa presión recae sobre estos directores de hospital, que ellos tampoco pueden decir qué elementos se perdieron de su grupo y qué número de pacientes están atendiendo. O sea, hay un desconocimiento y una presión muy grande sobre este tipo de personas, además de todas las tragedias personales y de desastres que pueda tener esas personas como directores de hospital. O sea, que básicamente ellos están viviendo una crisis dentro de una crisis, creándole otra crisis. O sea, ellos están más críticamente afectados. Sí. Laura, sé que usted tenía algo que decir. Gracias, Gaby, muy amable. Buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que quiero hacer es un poco aterrizar con este caso que él sí nos plantea con el doctor, esta imagen del doctor hincado, llorando frente a una oportunidad que se le abre de pronto y una luz que se le abre, ¿no? Yo creo que hablábamos en otro momento los compañeros del equipo que estamos sumidos en un estado, en el mismo estado geográfica, emocionalmente hablando, que se llama estado de desesperación, ¿no? Todos. Esto es para dónde nos hacemos, cómo nos movemos. Y yo creo que aquí la palabra conocimiento, autoconocimiento de la organización, de mí como persona, de mí como profesional, del equipo que tengo, etcétera, yo creo que es básico, no es momento de ponernos a estudiar 2 años a nuestra organización ni a mi persona, es momento de, en friega, diríamos en mexicano, hay que sacarlo ya. Entonces, voltearme a ver, yo sugeriría en este caso de la señora Elsie a este tipo de eventos como el del doctor, es con qué cuento, cuáles son mis fortalezas, hacer un análisis FODA, un SWOT en inglés, ¿no? Qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo para entender de entrada y aceptar qué puedo y qué no puedo hacer, qué amenazas reales tengo y qué oportunidades. Y creo que esta oportunidad que nos estamos dando ahorita todos como colegas unos a otros, este espacio donde estamos casi 200 personas reunidas cada semana, es una gran oportunidad donde podemos darnos el tiempo, hora y media de decir qué debilidades tengo, dónde estoy muy vulnerable, porque la pregunta del sí fue muy concreta, ¿no? Que están relacionadas las tres, es cómo se pudo haber previsto, cómo mitigo, cómo me hago menos vulnerable y cómo prevengo. Finalmente es la misma palabra, la misma pregunta en las tres. Es cómo me hago menos vulnerable para lo que viene, para el trancazo que viene después, el golpe que viene después, porque seguro viene, porque cuando esto acabe, viene la parte económica y otra vez. Entonces, todo esto que Lisa nos ha planteado muy bien, ¿no? Estas partes, yo creo que es conocimiento, es vayamos en rapidito, es con qué cuento hoy, esta semana, con quién cuento, ya renunciaron 3, bueno, tengo estos 6, estos 6, ¿qué equipo puedo hacer? Etcétera, es como por ahí donde yo iría. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias. Y eso es lo que yo llamo mapping. Nos quedan, se supone que la sección es hasta las 7:30, sé que comenzamos tarde, fue por una dificultad de nosotros. Nos quedan 3 minutos, no sé si quieren continuar porque está buena la discusión y en el chat hay muchas personas todavía escribiéndome privado que les estoy contestando y hay preguntas, Luis está escribiendo, o sea, hay personas, no sé si quieren continuar o respetamos el tiempo y lo acabamos a las 7:30. Así que ustedes me dicen. Que está chévere. Yo no tengo problema. Ok, perfecto, pues continuamos, ya en el chat me están dando permiso aquí, están diciendo continuamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Que no queremos tampoco jugar con el tiempo de nadie. Somos respetuosos. Yo lo que quería añadir de lo que estaban comentando y de lo que comentó Laura también, que eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Es esa información esencial. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Y eso lo tengo que tener claro ya. ¿Dónde están los contactos? ¿Dónde están los servicios? ¿Quién es el que tiene los recursos? Y hacer esas alianzas o esos acuerdos pre-evento. También se pueden hacer durante, porque como vimos en la fase, ¿no? Durante hay un momento en que es especial para realizar alianzas o acuerdos de colaboración, pero realmente es antes. Y una vez uno empieza a hacer esas cosas antes,
uno va haciendo un plan, uno va practicando con sus socios, ¿verdad? Es bien importante la práctica, el adiestramiento y la evaluación de ese adiestramiento. En términos de mitigación, ¿verdad? De este tipo de personal que nos comparte la compañera Benítez, es bien importante que entendamos que ya este sector está vulnerable porque ya hace varios años han demostrado que tienen unos problemas de burnout, unos problemas de fatiga por compasión. Adicional a ese, el sistema de salud se caracteriza por, ¿verdad? de las facilidades de salud, se caracteriza por la rotación del personal. Tú te matas adiestrando a unas personas y al mes no son las mismas. Eso es un reto que tienen todas las facilidades de salud. Por eso es importante crear un plan de adiestramiento. También saber cuáles son los recursos que cuenta la organización. Muchas de las organizaciones tienen contactos, pues, servicios de salud mental. No lo dicen, pero lo tienen. Es explorar dentro de la organización también, si yo me siento así, ¿verdad? ¿Cuáles son las alternativas? Porque a la hora de la verdad, si yo no me siento bien, yo no voy a trabajar. Aunque vaya, yo no voy a ser efectiva, ¿verdad? No voy a poder pensar bien, porque tengo muchas preocupaciones. Pues hay que ir aclarando estas preocupaciones antes. Ya con el caballero, ¿verdad? El doctor, lo que puedo decir es tratar entonces de proveerle las herramientas o los contactos que él necesita. No es solamente, ¿verdad?, discutir un caso, es darle un follow-up, darle un seguimiento. Se contactó con alguien, le van a dar algún servicio. Por ejemplo, Luis le ofreció, ¿verdad?, que mañana lo va a llamar, pues con Luis se hizo el contacto. Okay. Sí. Disculpa, doctor, que le interrumpí. Luis, si puede quitarse el mute y decir su comentario o recomendación. Buenas noches, Luis Rivera, negociador para Mayagüez. Yo quería añadir sobre lo de los planes, y yo creo que la compañera, el coordinador del Macao, tiene conocimiento. En cada zona y tanto en oficina central, existe un personal y una persona que brega con los planes de cada una de las agencias, si se lo llevan a revisión, o puede ser tanto como un supermercado, como un hogar de ancianos, como una escuela. Y existe también que cada una de esas facilidades puede hacer solicitud a cada zona o oficina central para hacer ejercicio tanto de desalojo, en caso de un tsunami o en caso de un terremoto. Existe también un personal que ellos hacen solicitud para charla, para orientación, y esa yo le aseguro a usted que cada persona que hay en cada zona que brega con esos planes, no le está malo que si toda la semana tiene que esa oficina de doctor o esa centro médico o ejemplo Walmart, o sea quien sea, tiene que estar cambiándolo para mantenerlo fresco cada mes y cada mes. Yo entiendo que esa persona lo va a recibir y le va a estar haciendo esos cambios para que lo tengan actualizado. Y ese plan existe, también se le prepara un plan, como le dije, de desalojo a base de las facilidades que usted está presentando, porque se le pide hasta un croquis de las facilidades. Gracias. Muchas gracias, Luis. Aquí también tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que recientemente ha perdido un ser y no se le permite ver a la persona despedirse ni nada? Y para colmo, se va a la cremación. ¿Alguno de los expertos me puede ayudar en esa pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? Entendí que no se pudo despedir, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a una persona que recientemente ha perdido un ser y no se le permite ver a la persona ni despedirse? Entonces, para colmo, esa persona va a ir a la cremación, así que nunca te vas a despedir. O sea, no tenemos estos rituales que usualmente hay en Puerto Rico o en todas partes del mundo. Laura. En Puerto Rico hay especialistas. Buenas noches, yo soy licenciado Francisco Felipe. En Puerto Rico hay especialistas en tanatología, que son el duelo y la partida, ¿verdad? Son especialistas en eso. Ahora mismo hay una escuela aquí que da curso y todo, pero hay tanatólogos certificados, son bien pocos,
pero que le pueden ayudar a esa persona a trabajar con eso. Es una pena que en Puerto Rico no se hayan activado este grupo de tanatólogos, inclusive hay una asociación de tanatólogos que no se han activado para bregar con esto de la pandemia, que sería bueno que ellos se pudieran poner en contacto con el Departamento de Salud y brindar sus servicios. Exacto. Espero que eso yo lo que quería comentar, ahorita cuando yo había hablado de uno de los indicadores de salud pública, ¿verdad? Era precisamente mortalidad en masa. ¿Por qué? Porque no se van a poder ofrecer los rituales tradicionales. Sabemos, ¿verdad?, que eso tiene un impacto bien severo emocionalmente en las personas, pero la realidad es que la emergencia, ¿verdad?, pues nos va a obligar a adaptarnos y adaptar los esfuerzos y las personas se van a ver afectadas. Concuerdo con el licenciado, es importante saber dónde existen estos, ¿verdad?, recursos, contactarlo con alguien que sea experto en tanatología, porque la persona tiene una pérdida, es un duelo, que sea de persona o material, pero en este caso es de persona. Cuando ocurren desastres siempre van a haber pérdidas, siempre se tiene que trabajar la pérdida. O sea, es importante estos grupos de tanatología y de expertos en duelo que también sean partícipes. En el comité tenemos expertos, ¿verdad?, en duelo que hacen comentarios, sugerencias, pero como tal, una activación, ¿verdad?, del sector no ha ocurrido, pero sí es importante y estoy de acuerdo. Mil gracias. Laura, ¿usted quiere decir algo, por favor? Sí, Gaby, gracias. Yo creo que es bien importante entender que tenemos ya los ejemplos de Italia, donde esto fue lo que el pan nuestro de cada día y sigue siendo para muchos de los italianos. Entonces, y está pasando en México, está pasando aquí en los Estados Unidos, está pasando en todos los países donde se está dando esto. Entonces, yo lo que sugeriría a esta persona que pregunta, Gaby, es buscar, si está, no sé si esa persona está cercana a la persona que fallece, que perdió a su familiar, pero es buscar, por lo menos por ahora, hacer un ritual sustituto del ritual tradicional que tenemos, ¿no? Finalmente lo que hay que hacer es este cierre de este momento, lo mejor que se pueda, aceptando de entrada que no se va a poder cerrar totalmente, pero sí buscar rituales sustitutos, que a la familia que sea creativa, se puede, por ejemplo, poner una fotografía, reunirse, hablar mucho yo supe de un caso en México en donde muere una pareja de médicos, los dos se contagian, están de los primeros médicos que están trabajando, los dos se contagian, los dos internados, ella fallece, él no, y la familia no los puede acompañar en el velorio ni nada, pero lo que hicieron fue organizarse en los automóviles y estar todos desde su automóvil afuera de la casa por 2 horas. Y a través de las ventanas ponerles mensajes amorosos, a través de los textos y demás, y sin entrar en contacto físico con la familia, estar 2 horas desde sus automóviles fuera de la casa donde estaba la mujer que había muerto, la doctora. Entonces, esos rituales sustitutos de entrada pueden ser, yo creo que un gran paso. Mil gracias. Y aquí en el chat hemos visto que hay varias personas que trabajan en tanatología, así que podemos acercarnos a ellos. Mira, Marcela dice que en México estamos apoyando a las personas que viven estas pérdidas y pueden contactarnos. Existen diferentes procesos para apoyar en estos momentos. Excelente. Así que excelente, muchas gracias. Bueno, quiero que por favor, sé que nos fuimos un poco del tema, es que tenía estas preguntas aquí en el chat y no quería dejarlas pasar porque era un participante que las estaba haciendo. Quisiera que por favor alguno de los expertos le demos como una clausura para el caso de la licenciada Elsie, sobre el médico que estaba presentando y all hazard effects que tenemos de que estamos trabajando con una pandemia, con los terremotos y comenzamos la temporada de huracanes en un mes. Yo creo que, ¿verdad? Si me permiten, y me corrijan o me añaden si me falta algo, se plantearon varios puntos muy interesantes. Uno de ellos es que la reacción, ¿verdad? Esta reacción emocional cuando recibe el equipo puede estar debida no solamente a la escasez de equipo y recibirlo, sino a la cantidad de distintas presiones que puede estar viviendo este tipo de personal, ¿verdad? En ese rol dual que en sesiones anteriores se ha discutido. A nivel de los aspectos como planes, ¿verdad? De planes adecuados, medidas de mitigación y prevención de daños, se estuvo trabajando en la importancia de tomar las experiencias vividas, considerarlas junto a las posibilidades, ¿verdad?, de cosas que pueden suceder y preparar planes que consideren la cultura organizacional, las realidades vividas y los recursos con los que se cuentan. Aparte de eso, se mencionaron distintos recursos de manejo de emergencia que pueden
dar apoyo a la revisión de esos planes, y no solamente eso, sino hacer las prácticas con el equipo. Yo creo que si fuéramos a resumir, se trata en el prevenir planificando y planificar con conciencia, practicando con respecto a eso. Mientras más preparados estemos, más tranquilos vamos a estar en el momento de la emergencia. Muchísimas gracias. Queremos anunciarle que estamos en la semana de preparación para huracanes, que pueden buscar nuestras páginas de Facebook de Hurricane Hub, Technical Assistance Center y el Puerto Rico Public Health Trust. Además, el 21 de mayo comenzamos nuestra segunda edición de Project ECO. Como que nos gustó esto, le cogimos el gustito y vamos a seguir. Pero esta vez está dirigida a líderes comunitarios porque queremos aprender de las experiencias ante la respuesta de desastres y emergencias de los líderes comunitarios en Puerto Rico. Como hemos visto, las comunidades han sido las que responden antes a estos desastres, así que queremos aprender de ellos y que otras comunidades se puedan extrapolar estos procesos. Antes de terminar, siempre quiero leer primero esto que dice Elsie. Las enfermeras en Estados Unidos, como en muchos otros países, están utilizando sus teléfonos para hacer videollamadas a los familiares, para que puedan ver y despedirse de sus seres queridos. Todas las enfermeras recibimos adiestramiento en el proceso de fallecimiento y hospicio. Creo que es un tema que nos gustó mucho, de los rituales y la muerte. Quizás podemos presentar un caso para el año que viene. Es una opción que tenemos, que si quieren presentar un caso para el martes que viene. Recuerden que tenemos una encuesta también que tenemos que llenar, que es para poder evaluarnos. Y la está poniendo ahí Melanie en el chat. Y antes de despedirnos, queremos pasar con la doctora Lisa Millán para que nos dé un ejercicio, como todos los martes culminamos, un ejercicio de respiración para irnos tranquilos, centrados de esta sección de ECO. Y agradecemos mucho a todos los participantes que se han seguido conectando, que esta es su tercera edición. He visto muchas caras por ahí conocidas, así que muy agradecidos por eso. Doctora Millán, puede ir a la respiración. Ok. Pues es importante, voy a hacer un ejercicio que es bien sencillo de respiración. ¿Por qué respira? Me gustaría aclararlo. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿Me escuchan? Ok. Sorry. Es importante, ¿verdad? La respiración, si lo analizamos, es lo más primitivo que nosotros tenemos. Es lo primero que tenemos cuando llegamos al mundo. Gritamos, respiramos, lloramos, y es lo último que tenemos cuando nos vamos, ¿verdad? Por lo tanto, eso está regulado en lo que se conoce como el cerebro primitivo. Es importante volvernos a contactar con nuestro ser primitivo, ¿verdad? Es importante, cuando hagamos el ejercicio, les voy a pedir que respiren por un lado de la nariz. Usualmente yo comienzo por el lado izquierdo, pero tapándose el lado derecho. Su mano la ponen en el diafragma. Es importante que sientan cuando se infla el diafragma, lo dejan inflado unos segundos, y cuando exhalemos, por el otro acá, y luego volvemos por el, lo voy a explicar nuevamente, ¿verdad? Pero es, respiramos por un lado, exhalamos por el otro, por ese mismo exhalamos y volvemos y exhalamos. Con calma, pausado, y lo más, ¿verdad? En silencio posible, visualiza el aire entrando al diafragma. Vamos a comenzar por el lado izquierdo. Y exhalamos. Nuevamente respiramos por ese mismo lado, aproximadamente 5 segundos, inflamos el diafragma, sostenemos de 3 a 4 segundos, y exhalamos nuevamente por el mismo lugar. Vamos a hacerlo una última vez, ¿ok? Por ahí mismo. Sostenemos. Exhalamos. Sientan cómo el estómago, ¿verdad?, se pega a la espina dorsal. Yo lo visualizo así. Y ya no tengo nada. Y ahora, esto es un muy buen ejercicio antes de acostarse a dormir, cuando uno quiere desconectar o cuando uno está en un carro solo, un breakcito. Se recomienda también estirarse
por lo menos 2, 3, 4, 5 veces al día, cada vez que se pueda, tratar de estirarse como cuando uno se levanta. Y por último, tomar mucha agua. Recuerden que estamos en la casa, estamos consumiendo muchas sustancias de azúcares, cafeína, carbohidratos, alimentos procesados. Es importante que tomemos agua para ir limpiando, ¿verdad? Nuestro sistema, porque recuerden que todas estas sustancias también generan mucho estrés y confusión en lo que es la vida mental. Así que muchas gracias a todos. Terminamos 15 minutos después, así que estamos a tiempo. No quería irme mucho más. Por favor, les agradecemos que llenen nuestra encuesta para poder evaluar este proyecto ECO. Podemos hacerlo de dos formas, o escaneando el QR code, escaneando en el buen español el QR code, que es a través como si fuera a tomar una foto en su celular, y lo pone en la pantalla y le va a abrir el enlace. Si no, Melanie Rodríguez está poniendo el enlace en el chat. Ahí lo puso. Melanie y Liz Mariel están poniendo el enlace en el chat. Le pueden dar copy y paste y así pueden llenar la encuesta, por favor. Nuestras métricas de evaluación son muy importantes. Así que nos vemos el martes que viene. Esta semana les estaremos enviando el certificado. Y les agradecemos mucho por participar. Le agradecemos mucho a todos los que han estado por estas 3 secciones, porque sabemos que lo están disfrutando y estamos disfrutando mucho también sus comentarios. Así que muchas, muchas gracias. Gracias. Y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos.